En Michoacán mejoramos las condiciones para estudiar con Mi Nueva Aula y en las regiones que se mantuvieron cooptadas hemos reestructurado el tejido social a través de Comunidad Modelo. Además acercamos los servicios médicos a quienes más lo necesitan con Médico en tu Casa y con Sí Alimenta brindamos apoyo a nuestros adultos mayores. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Miércoles 19 de abril del 2017. Pide Congreso del Estado a SCT ampliar autopista siglo XXI. Reporta Comisión Nacional de Derechos Humanos más de 32,000 personas desaparecidas a nivel nacional. No hay bolita de cristal para saber qué arroje la auditoría forense. Desmantelan huertas de aguacate a orillas de los lagos de Pátzcuaro y Sirahuen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Pide el Congreso del Estado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ampliar la autopista del siglo XXI. Esto pues a raíz del accidente en el que fallecieron 28 personas. El detalle de esta información lo tiene nuestra compañera Alejandra Martínez. En sesión ordinaria, la 73 legislatura aprobó por unanimidad un exhorto a las autoridades competentes para que amplíen, mejoren, rehabiliten la autopista siglo XXI, lugar donde se registra el mayor número de accidentes y pérdidas de vidas. Con carácter de urgente, el exhorto se emitió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de forma que concrete el proyecto ejecutivo para ampliar los carriles de la citada rúa. De igual forma, pide el Congreso de la Unión para que dictaminen las iniciativas pendientes de reformas y adiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes para regular el tránsito de transporte de carga de las carreteras nacionales y estatales. Estos 6 días de la tragedia del Jueves Santo, que dejó un total de 28 muertos como saldo en un encontronazo entre un autobús comercial y una pipa de combustible. El caso que impactó a los michoacanos por la gran cantidad de víctimas y que provocó que de manera urgente los legisladores locales exigieran modificaciones a las normas jurídicas y el debido cumplimiento de las normas en materia de seguridad. Señala que de acuerdo con los datos que presenta anualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a la cantidad de siniestros, en las carreteras de Michoacán han ocurrido 2,827 accidentes automovilísticos entre los años 2013 y 2015 que han generado 681 fallecimientos y 3,065 heridos. En particular, para los tramos carreteros que conforman la carretera siglo XXI, se han reportado para ese mismo periodo un total de 487 accidentes que se han traducido en 158 fallecimientos y 573 personas heridas. De igual forma, demanda al titular de la Conducef a dar seguimiento a la tragedia del Jueves Santo debido a que la compañía aseguradora Qualitas no quería responder ante los deudos. Para el caso de los tramos carreteros de la carretera siglo XXI, considera que es necesario que exista una exhaustiva evaluación a fin de verificar este tipo de criterios y otros que sean pertinentes para que se estén cumpliendo. Y mire usted, desmantelan huertas de aguacate en las orillas del lago de Pátzcuaro y Sirahuen. Jessica Aguirre nos explica por qué. Se han estado desinstalando huertas de aguacate cercanas a los lagos de Pátzcuaro y Sirahuen, en donde existe una huerta de aguacate que está extrayendo agua directamente del lago mediante el bombeo para el riego de la misma, y ya se está hablando con los propietarios para que se desinstale. Esto primero mediante la implementación del diálogo. Si se llega a darse la omisión, se realizará la desinstalación con acompañamiento de las autoridades correspondientes, afirmó Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Semarnat. Indicó que si no se
detiene el cambio de uso de suelo, se tendrán graves complicaciones en el medio ambiente, principalmente en los mismos productores de aguacate y en los cuerpos de agua que comprenden el estado, ya que refirió que de acuerdo a un estudio realizado por Alberto Gómez Tagle, un árbol de aguacate de 3 años de edad consume lo que 14 pinos pueden producir de agua. Además, señaló el titular de Semarnat que la mejor manera de mantener los cuerpos de agua es mediante el bosque, ya que estos retienen el agua de lluvia y si no existe el bosque, el agua se va de paso o se evapora y no precipita. En ese sentido, indicó que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, que en el almacenamiento de agua se encuentran al 60% las presas del estado, al ser estos meses los más calurosos del año. Indicó que la situación que se vive en el lago de Cuitzeo puede revertirse con la reforestación de los cerros cercanos y que de los lagos vecinos se pueda tratar el agua y encauzarla hacia el lago de Cuitzeo. En ese sentido, señaló que Pátzcuaro tiene un lago que si no se trabaja intensamente como se debe, puede sufrir las mismas situaciones que está viviendo actualmente el lago de Cuitzeo, pero que aún están a tiempo de hacer el rescate de este cuerpo de agua. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y también se recuperan zonas boscosas donde plantaban aguacate. Yasmín Ferreira con la información. Un total de 240 hectáreas han sido recuperadas debido a su ilegalidad en el cambio de uso de suelo de vocación forestal a huertas de aguacate y durazno. El secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en el Estado, Ricardo Luna, informó que ya han sido desmanteladas varias huertas que hicieron el cambio de uso de suelo en zonas boscosas de municipios como Hidalgo, Uruapan, Villamadero, Zitácuaro y Tuxpan. En estos lugares y con presencia también amplia de extensión en Morelia, se han decomisado 60,000 plantas de aguacate. En entrevista reconoció que esta es la principal causa de incendios forestales en la entidad. Le prenden fuego a los cerros para limpiar la zona forestal y plantar aguacate o durazno. El funcionario advirtió que aunque sigan incendiando bosques, las autoridades estatales no permitirán el cambio de uso de suelo. Informó que la Semarnat también ya trabaja e investiga a los propietarios de estas huertas ilegales, quienes serán llevados ante la autoridad competente. Yasmín Ferreira, respuesta. En más información, déjeme decirle que deberán presentar el examen de evaluación que realiza la Secretaría de Educación Pública alrededor de 1,500 maestros michoacanos. El detalle con Tere de la Torre. Son 1,500 los docentes michoacanos finalmente notificados por la Secretaría de Educación Estatal que harán su examen de evaluación de desempeño para la permanencia tanto de nivel básico como de educación media superior. Para ello deberán presentarse en la Ciudad de México el 20 y 21 de abril, es decir, este jueves y viernes, de acuerdo a la fecha que les haya sido calendarizada. La evaluación de desempeño va encaminada a la permanencia del profesor de acuerdo a la Ley del Servicio Profesional Docente y por ello el delegado de la SEP en Michoacán, Israel Barrios Hernández, convocó a los profesores, sean del sindicato que sean, para que se sujeten a esta medida contenida en la reforma educativa y no sean sujetos de cese o de despidos. Señaló en entrevista que de acuerdo a lo estipulado se trata de definir los procesos de promoción con cambio de categoría y de reconocimiento profesional del personal de ambos niveles educativos, es decir, evaluar el quehacer de los docentes con los perfiles, parámetros e indicadores como lo establece el artículo 4 de los lineamientos de la reforma para llevar a cabo la prueba del personal tanto de profesores, técnico docente y de quienes ejerzan funciones de dirección y supervisión, tanto en educación básica como en media superior. Señaló el funcionario que es importante recordar que estas evaluaciones en todos los tipos serán ya de manera permanente, por lo que los docentes tendrán que sujetarse a estas medidas contenidas en la reforma educativa. Dijo que en su caso la autoridad estatal educativa tendrá que estar aplicando la ley, es decir, el cese y el despido de profesores que no se ciñan a esta norma. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, y si bien deberán presentarse, déjeme decirle que el delegado de la Secretaría de Educación Pública en Michoacán asegura que la evaluación de ingreso no garantiza la asignación de clave. El detalle con Tere de la Torre.
La aplicación del examen de evaluación de ingreso no garantiza que los docentes que se sujeten a esta obtendrán una plaza de manera automática, aclaró Israel Barrios Hernández, delegado de la Secretaría de Educación Pública en Michoacán. La ley del servicio profesional docente, dijo, deja abierta la posibilidad a todos los que se inscriban, pero el otorgamiento de estos espacios demandados tendrá lugar solo si hay plazas u horas disponibles en la entidad a la que pertenezca el sustentante. Aclaró el funcionario que si las convocatorias de la Secretaría de Educación Estatal no especifican cuántas son las plazas vacantes, no se puede asegurarlas. De hecho, estimó que se ha malinterpretado, ya que el que sean seleccionados y apliquen su examen de evaluación de ingreso no es indicativo de plaza segura o de otorgamiento de algún recurso, ni de que las horas asignadas resulten suficientes para integrar un salario que por lo menos permita subsistir al docente. Y fue claro al afirmar que no hay obligación de la Secretaría Estatal de Educación de hacer entrega de plazas que no existen, de modo que quien presenta este examen y su resultado es aprobatorio y resulta idóneo, también debe ser consciente de que debe cumplirse el requisito de que la autoridad local disponga de plazas vacantes o de que en el momento de que alguna quede desocupada se llamará a los sustentantes de acuerdo al resultado obtenido de calificación en la prueba. En particular, sobre los normalistas, dijo que el proceso de filiación de los egresados de las normales oficiales del 2015 y 2016 se realizó el pasado 5 de abril y las contrataciones serán de acuerdo a la ley, ya que aún se tiene cerca de un 50% de idóneos que deberán ser colocados. Señaló que son 2,000 grupos de nivel básico en Michoacán que no tienen profesor en general tras el proceso de jubilación que concluyó con incentivos ofrecidos por la dependencia estatal educativa el último día de febrero pasado, pero en el caso de los normalistas, la competencia es de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Teresa de la Torre, respuesta. Y bueno, como si fuera poco, la CENTE anuncia un paro de labores de 72 horas a partir del 1 de mayo. El detalle con Tere de la Torre. La Coordinadora de Trabajadores de la Educación ha anunciado una jornada de paro de labores del 1 al 3 de mayo próximos, iniciando en la Ciudad de México en demanda de que el gobierno federal reinstale las mesas de trabajo que se rompieron hace meses, así como para atender el progreso legislativo, para conocer el curso que ha tenido la iniciativa ciudadana introducida por los centistas de varios estados en el Senado de la República. Ello a 3 meses de haber sido entregada esta última, dijo Salvador Almanza Hernández, secretario técnico del Comité Ejecutivo Seccional de la sección 18 de la CENTE de Michoacán. Sobre esta exigencia es que el Magisterio Democrático Nacional se manifestará en la capital del país, proveniente de la mayoría de las entidades, el día 1 de mayo. El centista señaló en breve entrevista que en las entidades se movilizarán de manera simultánea los días 2 y 3 de mayo y aquí en Morelia serán concentrados los docentes para continuar con las actividades de protesta, por lo que no descartó también la toma de casetas, carreteras o manifestaciones en centros comerciales. También Almanza Hernández refirió que dicha jornada contempla la suspensión de labores escolares en esos 3 días, luego de que además de las demandas de carácter nacional, hay diversos pendientes y acuerdos minutados con gobierno estatal que no han sido cumplidos como se acordó, además de los pagos de sueldos que se deben a varios profesores de diversas categorías y diferentes periodos. No precisó montos ni número de profesores ante quienes se ha incumplido, pero exigió que las mesas de trabajo que siguen su curso entre Secretaría de Educación Estatal, Secretaría de Gobierno y la propia CENTE sean ya de carácter resolutivo y no de promesas que no se cumplen, y aunque reconoció que sí se pagó la quincena última antes de salir a vacaciones de Semana Santa al Magisterio, aún hay adeudos de las quincenas 11 y 12 del 2016 en que se pretendía bancarizar los pagos quincenales y en que se comenzó también a aplicar descuentos a maestros que no se sujetaron a las primeras etapas de evaluación. Teresa de la Torre, respuesta. En más información, déjeme decirle que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta más de 32,000 personas desaparecidas a nivel nacional. Alejandra Martínez nos da el detalle.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que a diciembre del 2016 registró más de 32,000 casos de personas desaparecidas en México. Lo anterior al emitir un informe especial sobre desaparición de personas de fosas clandestinas en México al Congreso local, donde marca la incidencia delictiva desglosada por entidad federativa y las inconsistencias entre las diferentes cifras proporcionadas por las instancias de procuración de justicia en el país. Afirma que el problema de las desapariciones subsiste a nivel nacional como consecuencia, entre otros factores, de la falta de una procuración de justicia pronta y expedita. Expone que en distintas versiones las instancias reportaron un total de 57,861 personas desaparecidas, pero en distintos años registraron 24,928 víctimas en el mismo periodo, pero no explicaron los motivos de la disminución de los casos. En sesión ordinaria, los legisladores tuvieron conocimiento del crecimiento exponencial en la desaparición de personas en México en menos de una década, ya que en el 2017 se registraron 662 casos y en el 2016 un total de 3,805. Añade que el 82,71% de las personas reportadas como desaparecidas en las entidades federativas del país, que corresponde a 23,934 casos, se concentran en 11 estados de la República, encabezando la lista Tamaulipas, seguido de Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Guerrero, Puebla y Michoacán, que reporta el 3,55% de los casos con 1,029 personas desaparecidas. En otros temas, mire usted, el gobierno del estado analiza los despachos para realizar la auditoría forense, esto sobre la deuda pública, y Yasmín Ferreira nos da la información. El gobierno de Michoacán analiza ya a los despachos contables que podría alguno realizar la auditoría forense de la deuda pública del Estado. Es el Comité de Adquisiciones el que está encargado de realizar un estudio de mercado para conocer a detalle las empresas y sus servicios respecto a la aplicación de dicha auditoría. Aun y cuando ha transcurrido ya 1 mes y medio de los 3 meses que otorgó el Congreso del Estado como plazo para atender esta petición, la Administración Pública Estatal asegura que se está en tiempo y forma para la contratación del despacho contable. De esta manera, sin conocer con precisión una fecha, será en los próximos días que se emita la convocatoria correspondiente a los despachos contables. Por lo pronto, el gobierno del estado reiteró su disposición de trabajar junto con los diputados para aclarar las finanzas estatales. Yasmín Ferreira, respuesta. Y bien, para el secretario de Finanzas, no hay bola de cristal para saber qué arroje la auditoría forense. El detalle con Yasmín Ferreira. El secretario de Finanzas y Administración del Estado, Carlos Maldonado Mendoza, aseguró que no existe una bola de cristal para saber qué arrojará y determinará la auditoría forense que se aplicará a la administración pública y otras anteriores. En entrevista con el periodista Jaime López en Respuesta Radio, informó que ya se está en el proceso de licitación del mejor despacho contable para que realice dicha auditoría. Se trata, dijo, de que sea una empresa con prestigio y credibilidad, además de experiencia y que permita agilizar los tiempos, esto ante el plazo marcado por el Congreso del Estado. Entra sonido. El funcionario estatal rechazó hablar del costo que tendrá para el gobierno estatal la contratación del despacho fiscal y contable que lleve a cabo la auditoría forense. Sin embargo, insistió en que por licitación se contratará a la que mayor certeza dé sobre las finanzas estatales a auditar no solo de esta administración, sino desde hace poco más de 12 años. Yasmín Ferreira, respuesta. Bien, y déjeme decirle en temas locales que Morelia recibió durante los días santos alrededor de 150,000 turistas. Así lo dio a conocer el día de hoy Telma Aquique en rueda de prensa, donde estuvo nuestra compañera Carla Ayala y nos tiene el detalle. La Secretaría Municipal de Turismo Telma Aquique Arrieta anunció que por las cifras reportadas de visitantes de Semana Santa, Morelia pasó de ser la 6ª ciudad más visitada para colocarse en el 4º lugar, solamente arriba de Puebla, Querétaro y Oaxaca. En rueda de prensa, la funcionaria comentó
que en la Semana Santa del 2017 Morelia alcanzó cifras históricas. Más de 150,000 turistas recibió en los días santos, de los cuales 11,907 fueron personas que se quedaron en hoteles y moteles organizados. Cabe destacar que la Asociación de Hoteles y Moteles de Morelia tiene registrado un total de 84 agremiados que representan 3,500 habitaciones. Fuera de la Cámara, según datos del INEGI, hay 1,400 cuartos más. Finalmente, en cuanto a turismo internacional, señaló que el incremento fue de 5 puntos porcentuales, ya que en el 2016 se notó 5% en ocupación hotelera y en este año creció 10%. Carla Ayala, respuesta. Bien, pero no nada más se incrementó el turismo en Morelia, sino también en el aeropuerto internacional de esta capital michoacana, donde, bueno, a partir de este año se ha ido incrementando y sostenido el aumento de usuarios de este servicio. El detalle con Carla Ayala. El administrador del aeropuerto de Morelia, Javier Gámez Vega, consideró que el aumento de usuarios de las líneas aéreas se debe a que hay una estabilidad en el precio de los boletos, pues se han mantenido las tarifas del 2016 en este año. En ese sentido, comentó que desde que comenzó el año el incremento fue de 5% y hasta marzo cerraron con 8 puntos arriba a comparación del 2016. En acumulado es del 9.3% y representa 12,000 pasajeros más. Carla Ayala, respuesta. En otros temas, migrantes piden 4 diputaciones que los representen. El detalle con Jessica Aguirre. El 40% de las remesas que llegan a México son para el estado de Michoacán, de la importancia de que 4 millones de michoacanos, que equivalen a la mitad de la población del estado, tengan una representación ante el Congreso del Estado, afirmaron un grupo de representantes migrantes michoacanos. En ese sentido, señaló Rubén Chávez, que ha sido migrante por 29 años, que ellos han sido un factor de cambio importante para el estado de Michoacán, pero que también han sido un sector que ha sido ignorado y no se les toma en cuenta pese a los 2,750 millones de dólares que enviaron en remesas el año pasado. Indicó que de acuerdo a una iniciativa realizada por el gobernador Silvano Aureoles, deben existir 4 diputaciones en el Congreso representadas por migrantes. Indicaron que a la era Trump les está afectando al no ser reconocidos, pero que tampoco el propio gobierno mexicano los reconoce, aun con la importancia que tienen en la economía del país. Por ello es que piden al Congreso del Estado que les den respuesta a una carta que enviaron hace 2 meses donde se les pide el posicionamiento en cuanto a la iniciativa de que existan diputaciones por parte de los migrantes. Señalaron que Michoacán es un estado binacional, por ello es que se requiere que exista una representación por parte de los diputados y es por ello que piden esas 4 diputaciones, en donde señalan que las características principales es que hayan sido migrantes por un mínimo de 15 a 20 años y que conozcan las necesidades que tienen tanto los migrantes que están en Estados Unidos como los que regresan a México. Asimismo, indicaron que ya han platicado con algunos legisladores y que han estado de acuerdo con su propuesta de tener representación migrante en el Congreso del Estado, pero que de igual forma señalaron que algunos diputados no han querido fijar su postura, por lo que visitarán a todos y cada uno de los diputados para que les fijen su postura respecto a las diputaciones migrantes y en caso de no tener respuesta tomarán medidas drásticas. Jessica Aguirre, respuesta. Y mire usted, Covechi considera que durante los días santos se incrementó considerablemente el comercio llamado tolerado y bueno, pues no está del todo de acuerdo. Sin embargo, no se pueden quejar, les fue bien en estos días santos. El detalle de esta información con nuestra compañera Carla Ayala. El líder de comerciantes del Centro Histórico de Morelia, Alfonso Guerrero Guadarrama, consideró que el número de ambulantes tolerados en días festivos y en Semana Santa es a la alza, como también notó un descontrol en la vigilancia de los mismos por parte del ayuntamiento. Aunque consideró que el municipio ha realizado acciones positivas para favorecer a los comerciantes, opinó que hay cosas que no cuida, como es el caso de los comerciantes tolerados, quienes venden artículos piratas y comida sin la medida de salud necesaria. En ese tenor, criticó Guerrero Guadarrama los pasajes de comerciantes que se hacen en la Cerrada de San Agustín, la Plaza de Armas y la Plaza Valladolid,
donde sobresalen las lonas de todos los colores y las cartulinas con faltas de ortografía. Por otra parte, en cuanto a las ventas de Semana Santa, los comerciantes reportaron una derrama económica de 195 millones de pesos, los cuales es un incremento del 35% con respecto al 2016 y 20% más de la expectativa de este año. Carla Ayala, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar al paso las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina tu ciudad. Morelia de todos, Ayuntamiento de Morelia. En Michoacán, inversión histórica en obra pública. Reconstruimos la red carretera estatal. En 105 municipios realizamos 192 obras públicas. Transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua. Además, se moderniza el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia e inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Morelia-Pátzcuaro. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.